¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Transporte al Día, este programa que hacemos para la Cámara de Transporte del Uruguay. Estamos retomando nuestra comunicación con ustedes como lo hemos hecho a lo largo de mucho tiempo y como si Dios quiere lo vamos a volver a hacer a partir de estos momentos. Agradecemos nuevamente a nuestra compañera Agustina Riera que estuvo sustituyéndonos en algunos momentos que estuvimos atravesando por algunos problemitas de salud. El tema de hoy es variado, porque ustedes recuerdan que ya en algunas entregas anteriores habíamos hablado de la realización de la TAM, esta organización, este Congreso de Energías Renovables que se realizó en el Laboratorio Tecnológico de Uruguay y que dio para muchísimo material. Obviamente no hemos compartido ni la cuarta parte y hoy vamos a volver sobre un tema muy importante como es el almacenamiento de las energías en baterías. Pero vamos a comenzar de otra forma, porque hace pocas horas la empresa Cucha firmó un convenio con ANDA para que haya una especie de estrategia común entre ambas a los efectos del usufructo por parte de los socios de ANDA de los beneficios que brinda el bus turístico. La firma se realizó hace pocas horas, estuvieron allí el presidente de Cucha, Juan Antonio Selgado, y el presidente de ANDA, Fernando Avizab. Con los dos hablamos para Transporte al Día. Un gran orgullo, estamos muy contentos de poder estar suscribiendo este convenio con CUTSA. Creo que somos dos organizaciones emblemáticas, señeras de nuestro país, que compartimos valores y entendemos que a partir de este convenio que estamos suscribiendo, que le otorga a los socios de ANDA un importante descuento en el acceso al bus turístico del CUTSA, estamos generando un aporte muy interesante para nuestro servicio de turismo, que es un servicio trascendente para nosotros. Nosotros entendemos el turismo como un derecho. Y bueno, a partir de este convenio creo que vamos a poder potenciarlo sensiblemente. ¿Qué expectativas tiene usted sobre este convenio? La idea es que la mayor cantidad de nuestros afiliados pueda acceder al bus turístico, los montevideanos a volver a conectar con el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, pero sobre todo la gente del interior del país que se pueda acercar a Montevideo a través de este convenio. Nos parece que es bien interesante para nosotros. Tenemos expectativas importantes, estamos, como te decía, muy contentos y bueno, expectantes de la performance que pueda tener este convenio. ¿Hace cuánto vienen dialogando ambas instituciones para poder llegar a oficializar este convenio? Hace un par de meses que venimos conversando, todo fluyó con mucha naturalidad, como te decía, compartimos valores, compartimos historia, fue la verdad que es muy fácil una vez que tomamos contacto poder desarrollar este convenio y lo que más nos ilusiona, lo que más nos tiene expectantes es la posibilidad de que este sea el punto de partida para otro tipo de actividades en común entre dos instituciones, como te decía, que comparten valores. ¿Y por qué cree que es importante este convenio, que se den este tipo de instancias también entre empresas? Nosotros creemos muy fuertemente en el trabajo colaborativo. ANDA es una asociación civil sin fines de lucro, de naturaleza mutual, solidaria, que trabaja en pos del bienestar de las personas. Nuestra naturaleza nos obliga a ser una organización con las puertas abiertas. Nosotros creemos muy fuertemente en el trabajo colaborativo y cuando se generan instancias de encuentro con entidades del prestigio, de la potencia y de los valores de CUTSA, para nosotros es muy gratificante y muy rápidamente encontramos puntos en contacto, puntos en común que nos llevan a poder hacer cosas juntos. ¿Y qué le dirías a los funcionarios de ANDA que todavía no se han animado al bus turístico? Bueno, que lo hagan, que se acerquen, es decir, el acceso es muy sencillo, con la tarjeta de crédito de ANDA, con el plástico de ANDA, se compran directamente en el bus o en cualquiera de nuestras sucursales de todo el país, que son más de 60 en este momento. El servicio de turismo para nosotros es altamente fidelizante. Nosotros tenemos un montón de gente que viaja mes a mes con nosotros, son más de 800 personas las que lo hacen mes a mes, con un fuerte énfasis en el turismo local. El foco de nuestra agencia de turismo está puesta en el turismo local. Más del 70% de los viajantes lo hacen dentro del Uruguay. Y bueno, convocarlos a que se acerquen a nuestras oficinas para utilizar todos los servicios, en este caso y en particular el servicio de turismo. Porque como te decía, entendemos que el turismo y la recreación es un derecho para las personas. Muchas de las personas que viajan con nosotros lo hacen con un gran esfuerzo económico, pero entendemos que tenemos que encontrar las formas de poder financiar y hacerles más sencillo, más accesible la posibilidad de viajar y bueno, esto es parte de esa iniciativa. También hablabas de que más de la mitad de los socios de ANDA son del interior. ¿También les sirve como este beneficio para poder acceder y conocer Montevideo? Es correcto. Mira, nosotros estamos en este momento, aprovecho a comentarles, con más de 250.000 socios en todo el país, lo cual redunda en que aproximadamente 600.000 personas acceden a nuestros servicios
ya que son destinatarios de los mismos, tanto el titular de la afiliación como el cónyuge y los hijos menores de 25 años. Entonces, sí, estamos en un muy buen momento institucional, con más de 60 sucursales en todo el país. Todos los servicios que ANDA brinda lo hace con funcionarios propios. Entonces, para nosotros que el socio se acerque a nuestras distintas sucursales es muy importante, porque creo que aportamos a generar comunidad y bueno, en estos tiempos tan particulares que vivimos, el contacto con mano a mano con la gente, estos grupos de viaje, de pertenencia que se generan son muy interesantes para nosotros. Bueno, significa consolidar de alguna manera lo que era una idea en algún momento del bus turístico, de que lo hiciera Cucha, del compromiso que iba a tener con Uruguay y con Montevideo, pero además el turismo, el compromiso que podíamos tener en determinada época del año con la gente que no son los turistas, que son los uruguayos, que son los montevideanos, o que son los habitantes de cualquiera de los departamentos del interior. Nosotros estamos por cumplir un año en el cual comenzamos en temporada alta con los cruceros, ahí todo funcionó bien, ese es el carácter comercial del negocio, pero después sabíamos que después de abril había que comenzar a pensar en el carácter social. Hemos encontrado, creo, el mejor socio, el mejor compañero de camino, una firma muy potente, una firma seria, responsable, un sello que de alguna manera uno de sus objetivos fundamentales, de esos compromisos que tiene, son el de fomentar el turismo interno. Entonces, con ANDA, que llega al interior más profundo del país, en todos los departamentos y en todos los rincones, creo que le vamos a dar la posibilidad a los habitantes de Uruguay y a aquella gente que venga del interior, algunos de descubrir Montevideo por primera vez, con un costo muy, muy bajo, y otros a redescubrir Montevideo. Los montevideanos estamos redescubriendo Montevideo con el bus turístico. Estamos viendo que pasábamos al lado de un edificio que nos parecía lindo, que a veces lo mirábamos a nivel de la vereda, pero no mirábamos, por ejemplo, para arriba las cosas lindas que tenía, pero además que un audio nos esté explicando cuál es la historia de ese edificio, qué pasó, cuáles fueron los problemas que tuvo, cómo está así hasta ahora, cuál fue el fin para el que fue creado, realmente nos da mucho más conocimiento, y ahí redescubrimos realmente el porqué. Está eso que está muy bonito, pero tenemos que saber el porqué. Así que para nosotros es importantísimo este convenio con ANDA. Creo que es una de las cosas más importantes para llegar al primer año, teniendo en cuenta que superó las expectativas de lo comercial en el momento de la temporada, pero también con esta firma no tengo ninguna duda que va a superar desde lo social en dar servicio a los uruguayos. ¿Qué expectativas tiene usted con respecto a este convenio? Bueno, tengo muchas expectativas. En primer lugar, que sea el primer convenio y que funcione también, que sea el primer convenio de otros convenios que con la potencialidad que tiene ANDA y Cucha lo puedan llevar adelante en conjunto, siempre teniendo como principal norte la gente. Creo que va a ser muy importante. Así que tenemos las mejores de las expectativas. La vara está alta y no nos conformamos con hacer las cosas más o menos. El bus turístico de Montevideo tiene que ser para los uruguayos y para los montevideanos y para todos aquellos que creímos en él y que lo impulsamos durante muchos años para que fuera así. Tiene que ser un orgullo y tenemos que estar año a año superando las expectativas que teníamos del año anterior. ¿Y hace cuánto venían dialogando las dos instituciones para que se oficialice este convenio?
Bueno, por suerte no hace mucho tiempo, hace un par de meses, creando condiciones, más bien, o sea, en lo conceptual, estuvimos de acuerdo desde el vamos. El tema era cómo se instrumentaba, todo un tema de instrumentación, que al final se logró y por eso ya hoy ya se pone a disposición. Pero en lo filosófico, en la idea, estábamos de acuerdo desde el vamos que era un beneficio que se le daba a la gente. Y por eso estuvimos de acuerdo ambas instituciones en relegar lo económico para que justamente lo social fuera lo más importante. Ingresamos, amigos, en el segundo bloque. Segundo, tercero y cuarto bloques lo vamos a destinar los tres a la cobertura que hicimos oportunamente de la realización del Congreso LATAM Renovables, de Energías Renovables, que se hizo en los salones del Laboratorio Tecnológico del Uruguay. El panel del cual vamos a extraer algunas partes está integrado por representantes de grandes empresas, empresas importantes en términos de energía eléctrica, en términos de baterías donde almacenar la energía, pero también una representante, y espero que escuchen bien lo que dice, de nuestra Universidad de la República. Aquí en la cobertura que realizamos para este segundo bloque, en el tercero vamos a insistir y en el último también, y nosotros los dejamos con ellos y venimos para el cierre del programa. El caso que traemos para comentarles es de una minera en Salta, Argentina. Esto engancha un poco con lo que comentabas al principio sobre cómo ha ido cambiando el uso que se le da al almacenamiento. Históricamente siempre fue una pregunta de ¿qué hacemos con esto? La electricidad no se guarda, ¿cómo hacemos con lo otro? Empezamos a aprender que se pueden hacer transiciones bastante eficientes de energía química, energía eléctrica, etc. Desembocamos hoy en día en que es necesario que de parte de los fabricantes entendamos un uso completo y abarcativo de los sistemas de almacenamiento. Con esto quiero decir que no puede ser solamente usado, técnicamente sí puede ser, no es el uso más eficiente si solo nos limitamos a peak shaving, a un load shifting, a algún uso específico y único. Los contenedores son muy versátiles hoy en día. En el caso de esta minera, ellos tienen 12 megawatt hora de energía acumulada, son 6 contenedores de 2 megas y tienen una planta solar de 6 megas. El caso de ellos era bastante particular, no solo por la dificultad de acceso a su lugar, sino también porque es un caso muy similar en muchos aspectos. Hay muchos clientes que tienen la misma situación. Difícil acceso, rutas complicadas, una minera muy aislada. Es algo bastante común que se da en el mercado. Y lo que hacían anteriormente era comprar combustibles y usaban generadores diésel. Se gastaban alrededor de $400 en estos generadores. Hoy en día hicieron un cambio del 45% de estos mismos generadores para sistema de almacenamiento de baterías, reduciendo claramente sus costos. Y más que reduciendo los costos, facilitando la logística. Y esa es una de las cosas de las que se invita a la industria, en el caso de la minería, a pensarlo diferente. Ya no es necesario trasladar camiones. Bueno, hay mineras que tienen incluso aeropuertos improvisados para llegar con aviones, con el combustible. Eso hoy en día tiene otro enfoque. Poner una batería estándar en el lugar, el sol está disponible en el lugar, pueden haber soluciones que eviten tantos problemas logísticos. Este tipo de contenedores dan una particularidad, como les decía al principio, de usarse en varios aspectos. Ellos fijan tensión, fijan frecuencia, hacen una microred. Este sistema está completamente aislado de todo. Los contenedores ofician de red. Justamente por la problemática de energías renovables, a nosotros como fabricantes nos empujaron a tener una solución, el mercado nos empuja a una solución. La solución que contamos es el grid forming con nuestros contenedores. Hacen como un generador síncrono virtual, ofrecen inercia virtual y por eso pueden fijar la red con tensiones y frecuencias. Es el caso del proyecto de SECO, que es este que le estamos mostrando aquí. Bueno, el caso de éxito que nos gustaría comentar hoy desde el lado de Honeywell, y me gustaría seguir por ahí quizás 15 segundos para atrás,
es ¿qué hace Honeywell en el mercado de las energías renovables o cuál es su rol? Y el primer mensaje, no estamos en el negocio del litio, con lo cual es curioso estar en un panel de almacenamiento y decir que no estamos en el negocio del litio. ¿Y esto por qué? Porque Honeywell utiliza el litio, las baterías naturalmente, como una herramienta para su objetivo final, que es la gestión de la energía, ¿sí? Si ustedes pueden ver en este slide, sobre la izquierda comenzamos con todo lo que es la parte de integración y definitivamente Honeywell puede hacer la integración de baterías, tiene su propia batería, su propio diseño de batería, o podemos ir con proveedores a los cuales auditamos anualmente, tanto del DC Block como del AC Block. Todo el sistema de automatización, desde el MS, sistema SCADA, DCS, PPC, Power Plant Controller, es tecnología Honeywell directa, ¿sí? Pero ahí empieza la historia. Para hacer un gran edificio primero tenemos que buscar buenas fundaciones y es ahí donde comenzamos, ¿sí? Y por eso auditamos tanto a nuestros proveedores de baterías y de inversores. Construida esa fase, viene todo el foco que pone Honeywell en el sostenimiento del ciclo de vida, ¿sí? Inicialmente lo que hacemos es llevar esta solución a la nube. Y esto tiene una gran particularidad. Ya su sistema DCS no va a correr en sistemas de servidores ubicados en la clásica sala de servidores que tenemos al lado de la planta, ¿sí? Sino que su sistema DCS va a correr en servidores en la nube, con lo cual ya automáticamente ustedes se olvidan de los problemas de se rompió la fuente del servidor, con lo cual se cayó el servidor, lo tengo que reemplazar, me quedé sin memoria. Eso ya deja de ser un problema y pasa a ser un servicio que van a recibir de nuestra parte. En segundo término, actualizar el antivirus, la última versión del software. Ese es otro problema que hay que olvidarse. Eso se hace en forma automática desde la nube. Y por último, ¿sí?, está el tema de la redundancia. El hecho de estar en la nube ya la hace redundante, porque al final del día la nube como tal es redundante en sí. Esto hace que se descargue buena parte de la carga de trabajo en cuanto al mantenimiento del centro de control que normalmente tienen nuestros clientes, los cuales son de los más diversos. Cualquiera que use energía eléctrica es un potencial cliente de estos servicios, ¿sí? Entonces tenemos clientes behind the meter, tenemos clientes front of the meter, clientes comercial e industrial, utilities eléctricas. Es muy, muy diversa nuestra base instalada de clientes. Pero por último viene la frutilla del postre, que es nuestro modelo de Long-Term Service Agreement. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para sostener el ciclo de vida de su sistema y para que rinda durante 20 años? Y ahí tenemos el modelo que realmente mejor se adapte a cada cliente. Y de hecho, todos los contratos LTSA que tenemos son todos diferentes. Incluso para un mismo cliente tengo diferentes alcances por diferentes sitios, ¿sí? Porque cada uno tiene necesidades diferentes. Y eso es parte de la belleza del tema, que podemos customizar el approach y el scope de cada una de nuestras soluciones a la necesidad específica de cada cliente. Y eso puede correr desde lo que es una garantía básica de reemplazo de partes y piezas a una garantía de performance en donde nosotros lo que vamos a comprometer no es que le vamos a reemplazar la pieza. El reemplazo de la pieza es parte de la garantía propia que ya toma Honeywell con sus subcontratistas o con su propia fábrica. Lo que le vamos a garantizar a ustedes son los parámetros eléctricos, KPIs específicos que vamos a definir a lo largo del ciclo de vida y que tenemos que naturalmente acordar. ¿Qué potencia vamos a despachar? ¿Cuál va a ser la energía? ¿Cuál va a ser la capacidad de retención en función de la curva de degradación? ¿Cuál va a ser la disponibilidad de ese sistema a lo largo de su ciclo de vida? ¿Y esto cómo lo logramos? Bueno, primero porque estamos monitoreando 7×24 el sistema, con lo cual podemos medir la disponibilidad del sistema en línea, ¿sí? En segundo, porque tenemos clara visibilidad del sistema y porque al final del día nosotros hablamos de que esto es una solución eléctrica, lo cual es absolutamente correcto. Pero lo que está pasando ahí adentro es una reacción química, ¿sí? Esa reacción química que está allí, o como toda reacción química, no hay dos reacciones químicas iguales, si van degradándose a lo largo del tiempo, su performance va cayendo. El hecho de que nosotros podamos monitorear su sistema 7×24 nos permite empezar a ver esa degradación de la batería antes que salga de sus parámetros óptimos de operación.
permitiendo entonces entrar en este modelo de performance warranty. Y vamos a un hecho práctico, cómo funciona uno o el otro, ¿sí? El modelo de garantía básico es el modelo en donde es la garantía del coche. Se me rompió la rueda, llamo al taller, al seguro, me reemplazan la rueda. Bueno, aquí se rompió una parte del sistema, se reemplaza. Concretamente, ustedes llaman a Honeywell, el cliente llama a Honeywell y le dice, por favor, tengo un gran problema, desesperado, el rack 3 del contenedor 4 se pinchó. Uy, qué macana, quédate tranquilo, vamos a mandarte un reemplazo. El reemplazo tiene que cruzar el Pacífico, ¿sí? 98% de las baterías vienen de allí. Hay que instalarlo. Digamos que mes y medio, 2 meses después, esa solución, ese sistema estaba otra vez arriba. Es la garantía que se acordó, estamos todos de acuerdo, pero la verdad que la disponibilidad es bien baja. En un modelo de performance, y lo que hemos nosotros implementado dentro de, y esas fotitos que se ven en el medio, es el centro de control que tenemos en nuestro headquarter en Houston, desde donde monitoreamos todos nuestros sistemas online. El modelo de performance warranty, la llamada funciona al revés. Nosotros lo vamos a llamar a ustedes. Y le vamos a decir, ¿cómo anda todo? Y perfecto, el contenedor está funcionando, está despachando lo que se espera, y eso es correcto. Externamente está despachando lo que se espera. Pero nuestro operador le va a decir, mira, estamos detectando que el rack número 3 del contenedor número 4 está fallando y estimamos que en 15, 20 días va a salir de servicio. ¿Nos haces la gauchada? ¿Abrís el acceso a tu planta? Está nuestro equipo con una parte para reemplazar. Permitinos 2 horas, te reemplazamos el sistema y sigue andando sin problemas. El availability, bien alto. Promedio de availability y disponibilidad de los sistemas a nivel mundial, y con esto ya cierro la idea, está en 96-97%. Nosotros estamos ejecutando en diferentes lugares del globo contrato de disponibilidad arriba del 98,6%. ¿Sí? Esto es 1,5 puntos, 2 puntos de incremento en el operating income, porque al final del día es mayor tiempo de las baterías trabajando. ¿Sí? Eso realmente ha sido disruptivo y es uno de los elementos principales que Honeywell puede aportar a todo el ecosistema del almacenamiento. ¿Sí? No solo arrancar desde el comienzo de la implementación de la porción de CAPEX, de implementar las baterías, sino acompañarnos a lo largo de los 15, 20 años de ciclo de vida de su proyecto. Quería contarle 2 casos de baterías que tenemos en Chile y en México. Si bien la tecnología es la misma, son 2 casos bien distintos en escala, en el fin que persiguen, en cómo se operan y en el impacto que generan y a los actores que les genera impacto. Me gustaría la próxima poder contarles un caso de éxito de baterías en Uruguay, pero espero quedará para la próxima. De momento estamos con plantas eólicas, una planta solar que ha sido disruptiva por haber vendido a clientes privados, y en nuestro afán de seguir invirtiendo en Uruguay, hace 3 meses también compramos la línea Melo Tacuarembó en 500 kilovoltios para seguir incrementando nuestra posición en Uruguay. Y bueno, ahí estamos como Atlántica. El caso de Chile. El caso de Chile, para entender el contexto que opera, Chile tiene el desierto de Atacama, que es el desierto con mayor radiación solar del mundo. Eso terminó en que se hiciera muchísima inversión en plantas fotovoltaicas, una sobreinstalación brutal que supera ampliamente la demanda diurna, que si lo sumás a que en Chile no hay capacidad de transmisión para llevar esa energía al centro del país donde está la demanda, y si a eso le sumás que en Chile hay precios nodales, donde el precio spot se calcula en cada nodo de transmisión, lo que termina ocurriendo en el norte, en el desierto, es que los precios spot durante el día son 0. Y estas plantas fotovoltaicas terminan realmente perdiendo plata y no hay un caso de negocios. ¿Qué ocurre al caer el sol? Esa oferta desaparece y la demanda se mantiene. ¿Y qué termina ocurriendo? Que se empieza a despachar gas, se empieza a despachar carbón
que parece medio de locos hablar de carbón, por lo menos en Uruguay nunca visto. Y se empieza a despachar diésel también a precios de $80 cuando es carbón o gas, y llega hasta arriba de los 200 cuando toca el diésel. Y este modelo de negocios es básicamente eso, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto, una planta solar que estaba complicada económicamente por esta coyuntura. Le instalamos 60 megavatios de potencia y 2 horas de baterías, una inversión de unos $30 millones, que lo que hacemos es capturar el precio diurno a prácticamente cero y venderlo en la noche, capturando esa diferencia de precio. Ese es el beneficio como dueño, digamos, de la batería, pero a nivel sistema también lo que termina ocurriendo es una reducción del precio sistémico, ¿no? El precio spot del sistema en la medida que estás desplazando carbón, desplazando diésel en horario de la noche, y por otro lado instalando muchos proyectos de baterías con la tecnología que hay hoy en día, con controladores súper inteligentes. Puedes ofrecer distintas capacidades de regulación, de frecuencia, de tensión, de reactiva. Hay algunos servicios más avanzados para capturar la rápida velocidad de respuesta que tienen las baterías. Entonces el sistema también se beneficia en esos dos parámetros, ¿no? La reducción del precio total y tener un sistema más robusto donde la red tenga diversas capacidades de regulación. La proyección de estos negocios en Chile es de instalar unos 5 gigavatios de potencia en los próximos 5 años, que es una inversión mayor a $2.000 millones. Y acá, más allá de que se encuentra la necesidad con la oportunidad, la necesidad de descarbonizar la noche, con la oportunidad de capturar la energía diurna abundante, barata y verde, está la facilitación, en este caso, de la regulación. Aquí fue clave la aparición del Decreto Supremo 70, que lo que hace es cambiar el decreto de transferencia de potencia y le reconoce la potencia firme a las baterías. Con eso, las baterías quedaron en un esquema de negocios que viabilizó económicamente este proyecto y está en furor. Digamos, esto que estamos haciendo nosotros lo está realmente viendo todo el mercado y es como una carrera a llegar primero con esto. Y después en México es un caso distinto, a diferencia de Chile, donde estamos jugando en una cancha de libre mercado, digamos, donde hay muchos compradores, muchos vendedores, precios spot que se mueven oferta y demanda. Aquí estamos jugando en la cancha regulada. Digamos, el régimen tarifario de México hace que la potencia contratada en punta sea muy costosa y aparezca una oportunidad de instalar baterías. Por ahí se ve una grafiquita azul y roja, que básicamente lo que hacemos es descargar la batería en horario punta, no tanto para mover la energía de un horario a otro, que si bien eso ocurre, sino para garantizar un límite de potencia máximo, que ese es el valor con el cual te tarifican. Cuanto más aplastes ese valor, menos vas a pagar de potencia en horario punta, y ahí hay obviamente un montón de desarrollo, ingeniería. Ahí entra también la inteligencia artificial de saber hasta cuándo podés bajar ese pico y no quedarte corto, que la batería se te termine descargando antes que termine la hora punta, porque ahí destrozás el negocio, digamos, terminás pagando así te pase 5 minutos, terminás pagando por ese pico, y entonces requiere mucha inteligencia de negocio aplicada a esto. Estos son instalaciones que se instalan en una nave, en un depósito, en un estacionamiento. Son proyectos relativamente accesibles de instalar. Y acá también el beneficio del consumidor es, naturalmente, pagar menos tarifa regulada por el cargo de potencia, pero el beneficio de la red es que la red te ve como un consumidor más inteligente que consume cuando a la red le conviene, libera capacidad de distribución en los cables y en los transformadores que alimentan esos circuitos industriales y lo lleva a otros horarios donde la red no está cargada, permitiendo al distribuidor hacer un uso más eficiente de su red ya instalada. Hoy la presidenta Daute hablaba de los costosos que son las inversiones en transmisión y distribución,
y si vos lográs que tus clientes, incentivarlos a que consuman en forma más inteligente, por ejemplo, con este esquema, puedes sacarle mejor provecho a tu red y meter incluso más clientes en la capacidad existente sin tener que hacer grandes inversiones. Así que creo que los dos escenarios son bien distintos, pero los dos también generan una creación de valor, no solamente para el que pone la batería, sino a nivel sistema o a nivel más local en la redistribución cuando hablamos de escala industrial. Y a mí este segundo caso me parece súper aplicable a Uruguay en la medida que las tarifas generen esa señal de precio. Así que ojalá podamos ver de esto en el futuro. ¿Qué es el Faraday Lab? El Faraday Lab es un laboratorio que nace de la Universidad de la República. Es un laboratorio que está orientado a lo que es el desarrollo científico-tecnológico en el área de baterías y electromovilidad. Y nace justamente, creo que lo hemos visto, que se necesita un conocimiento bastante amplio para trabajar en este sector. Y por eso somos docentes e investigadores de Facultad de Ingeniería de 3 institutos diferentes, o sea, con perfiles realmente diferentes. Tenemos investigadores del Instituto de Ingeniería Eléctrica, investigadores del Instituto de Mecánica y Diseño Industrial, y tenemos, yo que soy investigadora del Instituto de Ingeniería Química. ¿Qué hacemos nosotros? Básicamente lo que buscamos es transformar el conocimiento en soluciones reales. Buscamos promover lo que es la innovación en el tema de baterías y electromovilidad en empresas, por lo menos a nivel país, y buscamos también a nivel regional. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente con 3 grandes pilares. Uno, lo que es la investigación académica continua, pero aplicada. Hablamos de baterías, hablaron de diferentes tipos de baterías. Hoy tenemos las baterías de iones de litio, pero todos los que trabajan con baterías saben que aunque todas se llaman de iones de litio, son diferentes. Saben que aunque sean LFP, NMC, dentro de cada grupo también hay diferencias, depende mucho de los proveedores, depende de los materiales con los que se está usando. Entonces, realmente hay todo un tema con lo que es la tecnología en sí mismo y el estudio. Entonces nosotros nos enfocamos en el testeo, tanto en el estudio de materiales como en el rendimiento de las baterías, y también hacemos muchos estudios de degradación, porque el tema de degradación me pareció fundamental, lo que dijiste, es un gran valor agregado. El tema de la degradación depende, básicamente, a grandes rasgos, tiene muchas dependencias, pero depende del tipo de batería, depende de la temperatura a la que se trabaje y de la carga, o sea, la gestión de carga. Entonces nosotros trabajamos con diferentes tipos de baterías que hay en el mercado, en Uruguay, y hacemos estudios de degradación. ¿Para qué? Para no solo saber a lo que llamamos el estado de salud, que es una foto de cuánto es la capacidad que tiene hoy la batería versus la que tenía inicialmente, sino saber cómo llegó hasta ese lugar para luego ver cómo va a ser la vida de esa batería en otro tipo de uso, ya sea en electromovilidad o para lo que es este caso, que es el panel, que es de usos estacionarios de baterías. Por otro lado, esto lo que implica es una constante formación de recursos humanos, algo que en Uruguay también está faltando. Créanme que en Uruguay hay recursos humanos calificados trabajando en el tema, pero necesitamos escalarlo. Entonces, ese es otro compromiso que tenemos y que va de la mano del Faraday Lab. Y por último, y viene al tema del panel, de los proyectos, es el tema de los pilotos, generar innovación en las empresas. Entonces, con esto le quiero contar 2 proyectos que tenemos actualmente con empresas privadas, una con la empresa Ingener y otra con la empresa Panelur. No sé si todos saben, supongo que sí, pero las baterías que vienen de los vehículos eléctricos, de la electromovilidad, tienen un tiempo, más o menos alrededor de 8 años de uso, y en ese momento lo que es el estado de salud baja de la batería. Entonces, si bien el estado de salud anda alrededor del 70%, para el uso, que sería el primer uso, en un vehículo eléctrico ya no sirve más. Pero todavía tiene esa capacidad de almacenamiento de energía.
Y acá viene una gran oportunidad para lo que son los sistemas de almacenamiento. Usar las baterías provenientes de lo que son la movilidad eléctrica para almacenadores de energía. ¿Qué hay que hacer ahí? Obviamente retirar, hacer estudios de la batería, y hay un montón de desafíos tecnológicos. El tema de la BMS, los inversores, o sea, no es tan sencillo como que yo saco la batería y armo un BESS. Sin embargo, es una gran oportunidad. Yo creo que es una ventana de oportunidad en Uruguay, pensando en que la electromovilidad está creciendo enormemente y vamos a tener una cantidad de baterías que pueden ser usadas a un costo mucho más bajo y fomentar lo que es la economía circular, porque muchos nos preguntamos, y cada vez que hablamos de batería de iones de litio, la gente pregunta, ¿contamina, no contamina? ¿Qué se va a hacer con esa batería? Bueno, aquí podríamos a un menor costo prolongar la vida, ejemplo, un almacenador de energía. Estos pilotos con los que estamos trabajando con la empresa Ingener y con la empresa Panelur son diferentes. Uno viene de baterías de un vehículo Ozone y otro viene de baterías que fueron donadas por la UTE, que también creemos y estamos convencidos que es un socio estratégico en esto. Y con esas baterías las desarmamos, las testeamos y armamos bancos nuevos de batería. Uno con la empresa Panelur para lo que es un edificio sustentable que va a tener de backup y va a poder hacer peak shaving, va a poder ver el tema de cómo hacer cerrar económicamente, digamos, este sistema con una batería, un piloto de batería de segunda vida. Y el otro, que es con la empresa Ingener y también participa la ORT. Nosotros tenemos como filosofía desde el Faraday Lab el trabajo no solo interdisciplinario, sino también interinstitucional, con capacidades diferentes, entonces por eso también participa la ORT en este proyecto. Y acá el piloto de batería de segunda vida va a ser para un cargador eléctrico, que va a ser el primer cargador eléctrico que va a estar en Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Entonces va a estar conectado a la red, pero va a tener el banco de baterías, lo que va a hacer que la potencia contratada para este cargador rápido sea más baja. Otro tema que también está dentro del modelado del proyecto es pensar, tal vez no para Uruguay, pero sí para las zonas regionales, lo que serían cargadores rápidos con solo batería, o sea, off-grid, en lugares donde la red, a diferencia de Uruguay, no llega a todos lados, poder pensar en redes de carga, ¿sí?, con baterías y que sean modulares. Entonces, básicamente uno a través del piloto lo que logra es ir rompiendo todo lo que son esas barreras tecnológicas, los problemas que se generan cuando uno realmente genera soluciones nuevas de innovación, ¿sí?, para después poder escalarlo y que sean eventuales líneas de negocio de las empresas. Muy interesante, Erika, y me gustaría para esta segunda etapa de esta mesa traer a Uruguay, ¿no? Vimos casos de éxito Argentina, México, Chile. A ver, hay una realidad. En Latinoamérica tenemos 1.500 megas en operación de baterías, ¿sí? Lo lidera Chile con 1.000, después vienen México, Brasil y otros tantos, Argentina, otros tantos países, pero Uruguay no. Es verdad que cada vez se están haciendo más trabajos, como comentaba Erika, hay muchas iniciativas. UTE lanzó una licitación también en lo que fue la mejora de la red de transmisión un par de años atrás, pero la realidad es que no estamos ahí en ese ranking como lo estamos en otros. Entonces, apuntando un poco con ese panorama, es que quiero preguntar, Jorge, vos nos comentaste, hiciste hincapié en ese servicio a 20 años, ¿no?, en ese respaldo. ¿Nos podrías capaz que comentar de algún caso puntual que lo valoró y si entendés que hay un mercado aquí en Uruguay para esa valoración o para ese producto? Sí, de hecho me viene a la mente uno de los contratos que tenemos en este minuto en Houston. Realmente lo monitoreamos desde Houston, pero los sitios están en toda la zona del sur de California. La red de CAISO, la entidad eléctrica que regula el sector, es bastante compleja y la zona de California está bien expuesta a efectos climáticos. Han estado en las noticias, incendios en los últimos 6 meses y demás, que afectan la distribución y la red eléctrica durante todo el día. ¿Qué es lo que hacemos? Son baterías que tenemos instaladas que a instrucción de CAISO cargan y descargan energía de modo de ir compensando la red durante el día. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esencialmente es flujo de potencia, regulación de reactivo, regulación de tensión en forma indirecta. ¿Qué es lo que hacemos desde nuestra solución del centro de monitoreo remoto?
esencialmente ir midiendo la salud de esas baterías para que esos nodos de inyección estén permanentemente disponibles. Y en el caso de detectar alguna desviación, actuar en forma proactiva para tomar acción y corregir esa potencial falla. ¿Cómo veo esto en el Uruguay? Uruguay está abriéndose al mercado del almacenamiento y es algo que definitivamente va a ocurrir. La curva de crecimiento de la demanda de potencia para los próximos años en el Uruguay tiene una pendiente sumamente alta. Uruguay reúne una serie de condiciones económicas, políticas, geográficas que lo hacen ideal para la instalación de, por ejemplo, data centers, que son altamente intensivos en el consumo eléctrico. Y esto incluso a nivel global, y Uruguay no escapa a esto, el crecimiento de los data centers, ¿sí? La curva proyectada de crecimiento de data centers está directamente relacionada con la curva de crecimiento de la demanda de potencia. Ya está establecido que por los tiempos que toma la implementación de plantas de generación fósil, ¿sí?, no se va a alcanzar a abastecer esa demanda y que probablemente a nivel mundial entre 1,5 y 2 años empiece a haber escasez de energía, con lo cual pasen dos cosas, o haya cortes o disminuya la tasa de crecimiento de los data centers. La única forma de resolver ese problema es ir con generación, plantas de generación que sean mucho más rápidas desde el punto de vista de implementación. En no más de 12, 14 meses tiene que estar la planta instalada. Lo único que reúne esas cualidades es las plantas de generación renovable, plantas fotovoltaicas, campos de generación eólica. Y para optimizar esos campos, definitivamente el almacenamiento de batería para expandir las horas de utilización de esos sitios. Uruguay está en el centro de la escena en el aspecto de los data centers, y como decía, el crecimiento va a ser muy rápido, ¿sí?, con lo cual la expectativa y el crecimiento de generación renovable asociada a almacenamiento energético va a ser algo que va a ocurrir sí o sí, y definitivamente, como se va a centrar fuertemente en energías renovables y en almacenamiento con baterías, la matriz energética, si es que se sigue esta curva, va a ser necesario el sostenimiento del ciclo de vida de todas esas unidades, ¿sí? Y ahí es donde entendemos que Honeywell puede aportar un gran valor, desde la provisión de los equipos, la ejecución de los proyectos, hasta el sostenimiento del ciclo de vida. Bueno, muchas gracias. Y voy a seguir con Erika para vincular con el tema de degradación, que están trabajando en eso. Y un poco estuviste contándonos de estos desarrollos y bueno, de estos pilotos muy interesantes y buenísima la visibilidad que ahora puede tener el público de ellos. La pregunta es también, en pos de desarrollar el mercado en Uruguay, ¿cómo ves la contribución de Faraday Lab? Y capaz que un pasito más allá de estos pilotos, ¿cómo te lo imaginás? Bueno, yo me lo imagino y creo que para que justamente se dé ese desarrollo, hay algunas cosas que deberíamos ponerle foco. Uno es el marco regulatorio. Creo que incluso un poco antes habíamos estado charlando. Hay varios puntos dentro del marco regulatorio que puede hacer o no que realmente las soluciones en almacenamiento de energía sean una línea de negocio para las empresas. Entonces tenemos ahí a grandes actores, como es el Ministerio de Ambiente, como es el MIEM, como es UTE, para pensar marcos regulatorios que hagan de esto una posibilidad. Y vuelvo a decir que para mí UTE es un socio estratégico en este aprendizaje y también en la posibilidad de escalar estos prototipos. En el caso nuestro es muy claro y por suerte estamos trabajando muy cerca de UTE. Eso entonces, por un lado, y quería dar un ejemplo de cómo el marco regulatorio realmente puede o no, y en el caso de los pilotos, hacer una línea de negocio para las empresas. Está por salir, se está trabajando hace mucho tiempo en lo que es el decreto de responsabilidad extendida del productor. Eso va a ser fundamental para la viabilidad o no de trabajar con baterías de segunda vida, según cómo esté redactado, según lo que se espere. Entonces vamos a tener o no la posibilidad de trabajar con baterías de segunda vida. Entonces ahí capaz que te respondo literalmente con un ejemplo cómo podemos escalar estos proyectos. Bueno, necesitamos un marco normativo que sea acorde y que realmente acompañe el proceso. Y otro punto que me parece súper relevante y que desde el Faraday Lab no puedo dejar de decirlo, son las políticas de innovación en las empresas, ¿sí? Uruguay ya tiene un recorrido, los que trabajan en el país lo deben saber,
de ejemplo la ANI y otras agencias que han impulsado la innovación en las empresas, pero queda mucho por hacer. Creo que realmente algo importante es que desde el Faraday Lab lo que queremos hacer es generar ese valor agregado, ¿sí? Creo que la ministra lo habló, lo mencionó UTE, ANCAP, y creo que se ha también charlado. Es muy poco probable que en Uruguay nos pongamos a desarrollar baterías, por ejemplo, y hacer un negocio de eso. Pero sí es probable generar valor agregado, generar realmente en esa soberanía tecnológica el valor agregado de soluciones. Y eso lo tenemos que hacer a través del conocimiento y la innovación en las empresas. Todo lo que están hablando y estas grandes empresas, su gran diferencial es la innovación. Entonces, desde el Faraday Lab lo que queremos hacer es acompañar la innovación en empresas a nivel país y regional. Bueno, muchas gracias, Erika. Entonces, ahí de este lado tenemos como los data centers y la necesidad de mayor renovables, ¿no? Va a ayudar a contribuir a más baterías. Y bueno, el lado de la innovación, la necesidad de un marco regulatorio que apoye todo esto y el valor agregado que podemos hacer. Me paso al lado derecho y los proyectos que tuvimos del exterior. Y ahí, Daniel, te pido, vos nos comentaste muy interesante de Salta. En Argentina, más allá de que nosotros no tenemos minería, creo que igual puedes extrapolar y pensar cómo aplicarlo a Uruguay o qué ves en común para poder implementarlo. Bueno, sí, totalmente. Primero, hago mías totalmente tus palabras en cuanto al marco regulatorio. Creo que no es posible esta discusión sin contemplar el marco regulatorio que tenemos en este momento. Y en esta línea estamos atravesando un momento de salida de épocas de incertidumbre. El pliego tarifario fue actualizado el año pasado, después de una regularización a mitad de año. Estamos hablando que hace capaz que ni siquiera 12 meses que estamos con un panorama bastante claro de juego. Entonces, en ese sentido, estamos recién en un terreno incipiente para ver qué oportunidades de espacio se encuentran en Uruguay para este tipo de sistemas. Por otro lado, somos conscientes de que Uruguay como país, dada la matriz energética que tiene una necesidad. Efectivamente, hay una falta de inercia en las redes por la penetración de energías renovables, en ciertos puntos de la red, mejor dicho, y eso es un problema que a priori precisa una solución. Entonces, con un mismo producto, que es el que tenemos en las mineras en Salta o que tenemos en Chile también instalado, con un mismo producto se puede atender diferentes problemas, que ese es el valor que se le hace mediante innovación. Se estudió, se trabajó en un producto que sea funcional a distintos contextos. Nuestras baterías, como les comentaba, pueden hacer grid forming, pueden ayudar a los problemas de inercia en la red. Pueden operar en escenarios complejos de acceder por logística, como fue el caso de la minera, para frenar ahí mismo tanto la energía como la red. Y lo que es traído a Uruguay, pueden haber muchos espacios. Tenemos un proyecto que cerramos recientemente con un barrio privado, en el que van a poner un contenedor de 4,5 megawatt-hora para hacer de arbitraje y de peak shaving. Esto permite viabilizar económicamente el negocio justamente, reducen potencia contratada, tienen ahorros por ese lado. Se acompaña con solar, que también es el caso de este cliente, y le da al usuario final una calidad de energía mejor, que es el fin de esto. ¿Para qué queremos este tipo de cosas? Justamente por una calidad de energía mejor. Entonces, en Uruguay estamos empezando a explorar las opciones, sí, ya tenemos una cerrada, se está viendo una segunda etapa de ese mismo proyecto. Creo que de acá a quizás 1 año, 2 años, sea mucho más común tener este tipo de discusiones y contar con las soluciones BESS como una alternativa viable. Y también rescato que Uruguay tiene como de parte de los agentes involucrados, de parte del Ministerio, de parte de UTE, de parte de AUDER en este caso, tiene una tendencia a esto, a que se dé la discusión, que se busquen alternativas. En ese sentido, si bien es un dato de la realidad que estamos más atrás en el desarrollo de almacenamiento que los países de la región, tenemos la postura adecuada, a mi forma de ver, para llegar a ese camino. Así que creo que de acá a los siguientes años el escenario va a ser mucho más verde. Bueno, muchas gracias, Daniel, y esperemos entonces un panel de almacenamiento el próximo año y viendo novedades y avances. Esperemos acá en Uruguay también. Y ahí también, Juan, nos mencionaste 2 casos, uno en Chile, otro en México. Hablaste del tema de la red de transmisión, temas de inercia. ¿Tienen iniciativas ustedes en Uruguay? Entonces, desde su perspectiva, ¿qué tendríamos que hacer para que presentes un caso de éxito en Uruguay? ¿Qué barreras ves? ¿Qué hay que mejorar? Bien, pecando de falta de originalidad, suscribo totalmente las palabras de Erika, que el marco regulatorio es absolutamente crítico y clave para que esto se desarrolle. Dentro de los 2 posibles sabores, donde sería libre mercado o mercado regulado, yo creo que el camino de
de menor resistencia es el mercado regulado, donde creo que es un ejercicio interesante para el distribuidor, para la UTE o incluso para la academia, realmente cuantificar ese valor. Yo estoy convencido que se crea valor no solo para el que instala la batería, sino para la red del distribuidor, y creo que el ejercicio interesante es cuantificar ese valor, tomar una decisión si es atractivo ir detrás de ese valor y capturarlo, en qué condiciones, y ver cómo repartir como incentivo, ¿no? Esta parte del valor creado para el distribuidor y esta parte va al cliente para incentivar esa adopción. O sea, pensando en voz alta, así como hay una tarifa a suscriptor con generación, podría haber una tarifa a suscriptor con almacenamiento que realmente fomente esto y descongestione las redes en los puntos donde el distribuidor mejor entienda, persiguiendo ese ganar-ganar. Así que yo creo que es totalmente implementable. No veo que haya una restricción en piedra para poder lograr esto. Estos proyectos, como mostraba ahí unas fotos, la verdad que no requieren espacios grandes, la huella ambiental es muy baja, o sea, no hay grandes restricciones para que esto pueda ser un éxito en Uruguay. Creo que es un tema de incentivos y acá capaz que es un poco burdo, ¿no? Pero los que tenemos tarifa voluntaria, casi siempre tenemos un timer en el calefón que apaga a las 6 de la tarde porque está el incentivo para hacer eso. En baterías es más grande, es más caro, es más complejo, requerís más años en llegar al break-even, pero al fin y al cabo es todo un tema de incentivos y factibilidad. La factibilidad está y si el incentivo aparece, esto debería funcionar, en mi opinión. Bien, amigos, hasta aquí nuestra entrega de hoy. Los invitamos para la semana que viene en este mismo canal, a esta misma hora, para que volvamos a compartir ustedes y nosotros una nueva edición de Transporte al Día. Muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado en esta oportunidad y los esperamos la semana que viene.